Estamos conversando con la antropóloga Fátima Portorreal sobre el vivir bien, esta concepción de las comunidades indígenas originarias de nuestra América. Fátima, tú hablabas de la importancia que tienen para ellos la comunidad. El punto de partida es la comunidad. Es la comunidad. Y decías que la felicidad individual no existe, tiene que ser colectiva o no es. Sí, ese es el planteamiento. El segundo planteamiento es la relación con la naturaleza. Ellos dicen, no puede haber un equilibrio, porque plantean una teoría del equilibrio, todavía siguen manejándose con una posición un poco de la posmodernidad, ¿verdad? De Habermas y esa gente, pero por la influencia que han tenido todos estos grupos, ¿verdad? Con el pensamiento occidental. Y te plantean esa idea de que tiene que haber un equilibrio con la naturaleza, y en esa parte de ese equilibrio, esa relación con la naturaleza no puede ser destructiva. Tiene que ser una naturaleza que tú la aprecies y también volviendo a valores antiguos, ancestrales. No es volver a las formas económicas ancestrales, sino volver a esos valores antiguos del respeto, el entendimiento con la naturaleza. Estamos hablando de lo que podría decirse, digamos, lo que hoy se habla y se menciona de sostenible, ¿no? Una relación... Bueno, ellos hablan de una sostenibilidad, pero ellos discuten la categoría de sostenibilidad. O sea, para ellos la sostenibilidad no es lo mismo que para nosotros habitualmente. Si es sostenible, no puede haber capitalismo. Y es un principio interesante que ellos discuten. Porque el capitalismo basa su principio en el crecimiento económico. Y para ellos, si hay crecimiento económico, tal como lo concibe el capitalismo, se destruyen las estructuras de la naturaleza. ¿Y bajo qué formas productivas ellos se organizarían? Ellos plantean formas productivas colectivas que no altere o dañe esa naturaleza. Por ejemplo, el principio, te voy a poner el caso de la barrigol. La barrigol se defiende y dicen, bueno, es bueno que esté la barrigol porque va a dar empleo. Ese mito del empleo que siempre ha sido utilizado con relación a la oposición, protección, conservación de la naturaleza, ellos dicen no puede ser. No puede ser que yo pida que entre un ferrocarril o vaya a explotarse el petróleo si va a dañar todo el río Amazonas, etcétera. Entonces, ese trabajo no vale la pena. Entonces, eso es un mito. Entonces, ellos dicen, tendríamos que encontrar, y los países, de manera local, porque entonces sería el otro principio, lo local, encontrar la manera para hacer una explotación de esa naturaleza que no se dañe y que mantenga el equilibrio. Y ahí solo podría haber sostenibilidad. O sea, no niegan la necesidad de la extracción, ¿verdad? Bueno, siempre y cuando la extracción no dañe. No dañe, ni afecte pueblos, ni cultura, y el respeto a las autonomías locales. Que eso ha pasado mucho, Que eso ha pasado mucho. En el caso del Ecuador, recientemente, vi que una propuesta del gobierno a la comunidad internacional era que le pagaran a Ecuador para que dejara bajo la superficie terrestre unas riquezas que querían extraer de ahí, creo que era petróleo. Sí, si ustedes quieren que nosotros, si ustedes quieren proteger la naturaleza, pues entonces páguennos. Exacto. El gobierno, incluso en Ecuador se dio mucho problema por el hecho de la explotación con los grupos indígenas, que los grupos indígenas rechazaron. O sea, no es volver a la caza y la pesca y la recolección. Se habla de formas económicas comunales que pudieran darse, pero no bajo las estructuras tradicionales del capitalismo. Algunos hablan de economía solidaria, algunos hablan de comercio justo, algunos hablan de cambios radicales del sistema capitalista, porque estas ideas son diferentes. Como te decía, buen vivir, vivir bien. Lo que están planteando el buen vivir, están acomodándose más a formas capitalistas intermedias. Lo que están hablando del vivir bien, están hablando de romper esas formas. O sea, y cuando vivir mejor es la categoría planteada por el occidente. En el futuro todo va a cambiar. Yo soy el hombre del destino, vemos los letreros, ¿verdad? El país progresará, es para adelante que vamos. Eso es toda una teoría del progreso. Entonces ellos dicen, eso no puede ser. La naturaleza no se puede manejar con esa noción, ni la comunidad tampoco se puede manejar. ¿Y bajo cuál noción? Comunitarista, colectividad, respetándolo. Entonces, ¿qué pasa con la propiedad privada? Hay un cuestionamiento a la propiedad privada, porque ellos hablan de propiedades colectivas. Por eso hablan de territorios autónomos, donde todos puedan trabajar en colectividades, en colectividad. Entonces, el vivir bien está planteándote una ruptura de la propiedad privada, y eso no es capitalismo. Y dentro de su concepción, ellos aceptan la contratación de fuerza de trabajo que tú puedas
contratarla bajo el salario. Ellos creen que se puede contratar con pagos justos y por eso hablan de una economía solidaria, que es la idea que se está manejando en muchos de esos grupos. Hay muchas críticas en el campo de la filosofía, porque algunos plantean el diálogo como una ética para la solución de muchos problemas. Por ejemplo, todo lo del buen vivir, ¿verdad? Se plantea eso, la coordinadora se plantea eso, algunos dicen que es la ética de la comunicación de Habermas no ha dado resultados, ni la Foucaultiana, otros dicen lo del vivir bien, hablan de la teoría de Foucault, de esa ética de construir los procesos, y otros son más hegelianos, el proceso es dialéctico y por tanto si es dialéctico yo voy a apoyar procesos de revolución, y que implica revoluciones armadas, y ya vemos el caso de Chiapas, ¿verdad? Sí. Que son más hegelianos. Entonces, la posición de Kant o la posición de Habermas o la posición de Hegel está aquí. Pero muchos dicen no debemos seguir esas tradiciones y debemos plantear un desarrollo o un plano de crecimiento o de desarrollo desde lo local, quitando toda esa ética y asumiendo esa ética de la comunidad como entidad viva. Y ahí es lo que yo veo lo valioso del planteamiento, sea que yo siga la ética del diálogo, sea que yo siga la ética de la construcción, o sea que yo siga la ética de la revolución, ¿verdad? En el plano hegeliano y de las contradicciones y de las luchas de clase. Cualquiera de esas éticas que yo pueda seguir, la idea de valorar lo colectivo frente a lo individual es novedoso, plantearlo para los pueblos originarios y para las poblaciones pobres. Y yo pienso que eso es una lucha contra la globalización y contra la imposición del colonialismo en su expresión cotidiana. ¿Y su relación con la población blanca y mestiza, cómo la ven ellos en cada una de estas sociedades? Bueno, depende, porque lo hay de todos tipos. Las coordinadoras andinas y la coordinadora boliviana tienen una posición de apertura, o sea, no podemos plantearnos el no diálogo con los grupos blancos. Bueno, el vicepresidente boliviano es blanco. Sí, y ellos han acogido muy bien, bueno, pero no ha sido así tan fácil como el caso de Ecuador, porque entienden que en el caso... Ha habido una ruptura con el gobierno de Correa, ¿no? De Correa. De la CONAHUE, ¿no? Sí, ha habido una ruptura. Sí. Y son las organizaciones indígenas y de pueblos originarios. Pachacutica hay un movimiento, ¿no? Sí. En y todo está por esa concepción de Correa con relación al manejo de los recursos naturales. El extraccionismo. Sí, de extracción, de usar recursos, de intervenir en las comunidades autónomas. Y eso es uno de los problemas que ellos tienen. Pero yo pienso que ellos han logrado avanzar un poco en las discusiones ahora. Pues cualquiera de esas alternativas, el planteamiento es novedoso, porque aunque está, me preguntaba ahorita sobre los orígenes, no solo es el caso de Chiapas, es la misma crítica a los modelos de desarrollo, es la misma crítica a la globalización, es la misma crítica de los movimientos antisistémicos, ¿verdad? Todo viene de ahí. Es como la respuesta que estos pueblos le dan a lo que ha sido la colonización hacia ellos y las alternativas que tienen. Claro, un principio es la igualitarista. Algunos, por ejemplo, plantean equidad y plantean el respeto de ciertas leyes jurídicas. Por ejemplo, si tú te lees los textos que publica los grupos andinos indígenas, te hablan de leyes y de un Estado de Derecho. Pero si tú estás planteándome un Estado comunitarista y la visión de la ética de derecho es kantiana, hay una contradicción. Claro. Hay una contradicción. Por eso algunos dicen hay que construir una estructura jurídica distinta y hay que construir un Estado distinto, porque toda la teoría del Estado de Derecho es kantiana. Quiero pedir tu permiso, Fátima. Vamos a hacer una pausa. Ustedes no se mueven y venimos ya a la parte final de esta conversación con la antropóloga Fátima Portorreal. Ahí.